Aquí estamos de nuevo. Hoy quiero compartirte algo que hasta me da pena, te voy a ser sincero. Recientemente estuve en el proceso de adquirir una licencia X. Y resulta ser que en este tipo de procesos, en este tipo de trámites, regularmente tú llegas a la ventanilla y tienes que entregar una serie de documentación. Entonces, frente a mí se encontraba una señora y llega a la ventanilla, le revisan lo que es la documentación, resulta ser que no traía todo y entonces su argumento fue, yo no sabía. Es que señorita, a mí nadie me dijo que tenía que traer esto, a mí nadie me dijo que tenía que pagar este formato, a mí nadie me dijo nada. Y entonces estuve reflexionando porque no es la primera vez, no es la primera persona, no es la primera señora que se enfrenta a este tipo de cosas. Todos en la vida atravesamos circunstancias donde a mí nadie me dijo, yo no sabía, yo no tenía la información, yo no recibí el memo, yo no recibí el correo electrónico, yo no recibí el mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces te das cuenta que al momento de completar ese proceso, pagas las consecuencias. Y pagas las consecuencias de no haber recibido esa información. Pero no es el hecho de que hayas recibido esa información o de que alguien más haya tenido la obligación de enviártela. Ese es el punto. Que es tu responsabilidad asegurarte de cuáles son los requerimientos para cumplir con ese proceso. Y te estoy hablando ahorita de un proceso como sacar una licencia, que es el ejemplo que te puse. Pero ocurre también como por ejemplo cuando compras un aparato electrónico, un ejemplo tu celular, que simplemente lo prendes y deseas que funcione por sí solo sin antes haberlo programado. Y entonces, como yo no sabía cómo programarlo, entonces no funciona. Como yo no sabía que tenía que traer cierta documentación, seguir cierto proceso para sacar mi licencia, entonces el proceso de las licencias no funciona. Y suele ocurrir también con las televisiones. Compras una televisión nueva, la conectas, no se ven los canales, no hay imagen, y entonces resulta ser que pues el aparato es el que no funciona. Es decir, que no nos preocupamos o no hacemos lo que nos corresponde para obtener la información necesaria y cumplir el proceso. Ahora, de todo esto, pues a lo mejor tienes que pagar la consecuencia. Lo que pone la cereza en el pastel es que encima de que no te aseguraste de obtener la información, no te aseguraste de saber todos los pasos, los procesos, de haber leído el manual, de haber seguido las instrucciones, de tener toda la información necesaria, resulta ser que cuando lo quieres hacer, no se logra y todavía te enojas. Porque la experiencia que les platico de la señora, efectivamente, cuando dijo, señorita, yo no supe, y bueno, a la señorita que le estaba atendiendo, de taruga, mensa y ya se me bajaron todas las palabrotas, no la bajaba, cuando no era responsabilidad de la persona que estaba ahí. Ahora, adicionalmente a eso, en el espacio había en una de las paredes un letrero enorme, grandote, que te decía qué requerías y qué pasos tenías que seguir. Y obviamente la señora estuvimos ahí toda la mañana, fueron 2 horas para esperar, y en ese tiempo la señora siguió haciéndose taruga, pretendiendo que por arte de magia llegaría a la ventanilla, no traía toda la documentación, aun cuando había un letrero ahí grande que te decía qué es lo que requerías, esperando entonces que la persona que la iba a atender, pues le dijera, no se preocupe, ese letrero que está ahí, las indicaciones, los pasos que tiene que seguir, un tarugo seguramente se le ocurrió para ponerlo ahí, y así es de que no sé, yo ahorita se la recibo. Wow. Porque eso es lo que asumimos cuando no tenemos todo, esperamos que las cosas se den, ¿no? Sin necesidad de cumplir nada. Mi invitación hoy por hoy es primero que te asegures que tienes toda la información.
En lo que se refiere a nuestra industria, es muy común que tienes una calificación para un viaje, para llevarte un premio, llámese en especie, como producto, como algún artículo, etcétera, etcétera, y resulta ser que termina el periodo de calificación y no te lo ganas. Y no te lo ganas, ¿por qué? Porque no te aseguraste de tener la información. Ahora, de tener la información y entenderla también. No es entenderla solamente, sino que entiendas cuáles son los requerimientos. Y entonces por ahí te faltó alguna de los puntos de las bases para poder calificar o para poder tener el premio. Y entonces resulta ser que no fue tu culpa, sino va a ser culpa de la compañía, va a ser culpa de la persona que te atiende a través del teléfono, va a ser culpa de todo el mundo menos de ti. Entonces no nos hacemos responsables. No aceptamos cuál es mi parte dentro de todo este esquema para que las cosas funcionen. Y es frecuente, te lo digo, es frecuente, todos los días identifico y me identifico a mí también, que en ocasiones caemos en esa trampa. Mi invitación es: asegúrate de tener la información y de entenderla, de que cada uno de los aspectos te quedan claros, y entonces haces lo propio para cumplir y tener todo en orden. Te agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.